Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta clase número 11 del curso de química. Ahora vamos a hablar de una nueva definición que la vamos a denominar masa molecular. Bien, esto tal vez puede asustar un poco de masa molecular. ¿Qué es eso, profe? Primero, ¿qué es la masa molecular? Primero, vamos a ver qué son las moléculas. Bien, se entiende por a un conjunto organizado e interrelacionado de átomos de diversa naturaleza, ya sean de un mismo elemento químico o de muchos elementos diferentes, mediante enlaces químicos que dan como resultado un conjunto estable y por lo general eléctricamente neutro. Profe, ¿qué me acaba de leer aquí? No he entendido nada. Bien, simplemente las moléculas son uniones de átomos de distintos elementos. Recuerda, los elementos químicos son átomos. Entonces, si tú unes varios átomos de diferentes elementos, esos átomos se unen mediante enlaces químicos, ¿sí? Mediante enlaces, aquí lo indica, enlaces químicos, y toda esa unión te va a dar una molécula. Bien, ahora, profe, ¿yo cómo puedo hacer esa unión, esos enlaces entre los elementos químicos? Bien, eso ya se hace a través de procesos muy complicados, ¿ya? Pero ya nosotros simplemente debemos saber eso, que las moléculas son un conjunto organizado de átomos de diversos elementos, o también puede ser de un único elemento, que están unidos mediante enlaces. Y listo. Algunos ejemplos de moléculas serían el clorhídrico, que es el hidrógeno unido al cloro. De hidrógeno unido con un átomo de cloro. Esto ya pues se une mediante enlaces químicos. Entonces, esta unión es el ácido clorhídrico y es una molécula. Otra molécula muy reconocida es el dióxido de carbono, el CO2. Este CO2, ¿qué significa? Bueno, ya tú bien sabes que la C es el carbono, la O es el oxígeno. Entonces, aquí tendríamos un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Profe, ¿por qué dos? Porque aquí tenemos el subíndice. Ese 2 me indica que hay dos átomos de oxígeno. ¿Sí? Como el carbono no tiene ningún número debajo, entonces se sobreentiende que es uno. Entonces el carbono solamente tiene un átomo en esta molécula. ¿Sí? Luego también tendríamos el oxígeno molecular o simplemente oxígeno que tenemos aquí debajo. ¿Sí? Que es el que nosotros utilizamos para respirar, la respiración. Profe, porque es una molécula. Si me ha dicho que es un conjunto de átomos. Si te das cuenta, aquí no hay solo un átomo de oxígeno, aquí hay dos, ¿sí? O dos. Bien, entonces, por eso es que se le llama también oxígeno molecular. Bien, entonces aquí tendríamos estos tres ejemplitos de moléculas. Muy bien, ya se entiende que las moléculas simplemente son uniones de esto. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con otra definición, que ya la hemos hablado en realidad, que es la masa atómica. Como bien indica aquí, esta definición ya la habíamos visto al hablar de los elementos químicos, de los átomos. Si ustedes recuerdan, en los núcleos habíamos visto la masa atómica, eh, y el número de protones, número de electrones y muchas cosas más. ¿Sí? También habíamos visto el número atómico, que es el Z, y varias cosas más. Entonces, la masa atómica se define como el peso relativo de los átomos de los distintos elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los átomos, ya sea hidrógeno, ya sea carbono, oxígeno, sodio, azufre, cloro, cualquier otro átomo de algún elemento químico, que ya saben que está en la tabla periódica todo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, su peso es 1. Ahora, aquí entra algo importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, miren, carbono pesa 12, oxígeno 16, sodio 23. Pero nosotros estas unidades no lo podemos medir ni en gramos ni en kilogramos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, los átomos microscópicos, bueno, ni microscópicos, ni siquiera se pueden ver con microscopio. ¿Sí? No se pueden ver en realidad, demasiado pequeños. Expresar su peso en gramos o en kilogramos nos quedaría un número pequeñísimo. ¿Por qué? Porque esto casi ni tiene peso, es muy ligero.
Entonces necesitamos unas unidades en las que sí podemos expresarlo con números así un poquito más fáciles de trabajar. Y esa unidad, así como ya tenemos al kilogramo, tenemos a la libra, al gramo, todas esas unidades, también tenemos una unidad llamada Dalton. Y esa es la unidad que se utiliza para el peso de los elementos químicos. A ver, un ejemplito. El hidrógeno, aquí está su símbolo, que es la H. La masa atómica del hidrógeno, así vamos a leer esto, es igual a un Dalton o una unidad Dalton. ¿Sí? Así simplemente lo vamos a leer. El caso del carbono, que aquí está su símbolo, que es la C, la masa atómica del carbono es igual a 12 unidades Dalton. El oxígeno, su masa atómica del oxígeno es 16 unidades Dalton, así del sodio, que es 23 unidades Dalton, del azufre, que es 32 unidades Dalton, y del cloro, que es 35 unidades. ¿Qué, profe? Medido en estas unidades Dalton. ¿Sí? Listo, ya vamos con dos definiciones, que son qué es las moléculas y qué es la masa atómica. Ahora sí podemos pasar a definir qué es la masa molecular. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver a qué se refiere. Es la masa de una molécula de un compuesto, obviamente, por eso se llama masa molecular, pues es la masa de la molécula. Y se calcula sumando las masas atómicas relativas de todos los átomos que forman dicha molécula. Profe, ¿a qué se refieren con eso? Vamos con los ejemplos, que aquí es donde se entiende. Bien, masa molecular, así lo vamos a colocar, bien, masa molecular del oxígeno molecular, recuerdan lo que vimos aquí. El O2, aquí al último, es igual a 2 veces la masa atómica del oxígeno. Profe, ¿por qué 2? Porque aquí hay 2 átomos de oxígeno. Por eso la masa atómica del oxígeno lo voy a multiplicar por 2. Si ustedes se dan cuenta, como dice aquí, se calcula sumando las masas atómicas relativas de todos los átomos que forman dicha molécula. En este caso hay simplemente 2 átomos, ¿sí? Pero que es del mismo elemento, claro, es del oxígeno. Entonces por eso es que lo multiplico por 2. 2 veces la masa atómica del oxígeno. Y como bien habíamos indicado aquí, el oxígeno tiene como masa atómica 16. 2 por 16 me va a dar 32. ¿32 qué, profe? Unidades Dalton. Recuerda, esas van a ser las unidades que vamos a utilizar. Luego, vamos con estos dos ejemplitos más. Aquí, el CO2 del dióxido del carbono. Si se dan cuenta, aquí tenemos solamente un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Entonces, tendríamos que sumar la masa atómica del carbono más 2 veces la masa atómica del oxígeno. Por lo mismo que hay 2 átomos de oxígeno. Entonces aquí ya simple, tú ya sabes que la masa atómica del carbono, que ya indiqué aquí, es igual a 12. 12 más 2 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Ya tú efectúas esto, 2 por 16, 32, más 12, 44. ¿44 qué? Unidades de Dalton. ¿Sí? Ahora vamos con el último, que es más sencillo todavía. ¿Por qué? Porque aquí es la masa molecular del ácido clorhídrico. ¿Sí? En este caso tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo nada más de cloro. Entonces, sencillo, tendríamos que sumar la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del cloro. A ninguno lo multiplico por 2 por una unidad de Dalton y la del cloro, que es 35. 1 más 35 me va a dar 36 unidades Dalton. Y así de simple, así de sencillo se calcula la masa molecular. ¿Ven? Sencillo. Claro, sencillo después de ver qué era una molécula y qué eran las masas atómicas de cada elemento. Entonces, ya con esto ustedes pueden hallar la masa molecular de cualquier molécula, pues. Ya hasta aquí estaríamos terminando. Ya les enviaré una actividad con algunas moléculas en las que van a calcular su masa. Bien, esto sería todo.